Hola, ahí está. Ahí Bien. está. Ahora sí, Bruno. Arranque nomás. Bueno, nosotros, ¿en qué consiste este proceso de modular? Tenemos tres señales. En principio está la señal portadora y la señal moduladora. Consiste en variar determinado aspecto de la portadora con respecto a la señal moduladora, lo que nos entregará generando una señal modulada. En este proceso de modulación, la señal de alta frecuencia es la señal portadora, que que se verá modificada ya sea en amplitud o frecuencia teniendo en forma proporcional a la amplitud de la señal de baja frecuencia, que es la señal moduladora. Bueno, ahí nosotros, teniendo el ejemplo de modular en frecuencia FM, lo que es la frecuencia modulada, se refiere a la forma de transmitir información por medio de una señal u onda, variando su frecuencia. Este tipo de modulación, la variación se produce en saltos de frecuencia y se usa comúnmente en la banda de muy alta frecuencia. Por ejemplo, para la radiofusión, para la música y el habla. Ahí. Bueno, y de ahí tenemos lo que sería, ¿qué es la demodulación? Tenemos la demodulación, digamos, que es como que se engloba todo el conjunto de estas técnicas que utilizamos para recuperar esta información que viene por la onda, o sea, por la portadora. Que en el extremo de un transmisor, nosotros captamos esta onda y esta onda obviamente va a tener toda la información que nosotros a partir de acá vamos a empezar a trabajar, y lo ideal se basa en llevar la señal FM a una reactancia que después vamos a ver en qué implica esta reactancia, las aplicaciones que tenemos, que es muy importante esta parte, y normalmente las bobinas acopladas, de forma que, a ver, la impedancia varía con la frecuencia. La señal de salida aparece modulada en AM y se detecta con un detector, ¿cómo se llama? El envolvente. Bueno, tenemos la detección de FM, ahí en el gráfico, ahí está. Que la primera tenemos la señal modulada en FM, la segunda sería como la señal, esta es la portadora, la otra sería como la modulante, y el último tenemos la salida a través del filtro. Y ahí el último tenemos, después de eso tenemos el circuito, cómo lo usamos, que se divide en tres partes, que es la parte de modulador y el demodulador de FM, que primero tenemos la señal modulada, por donde entra el circuito, que ahí arriba donde está en el pin número 9, no sé si se llega a ver. Bueno, ahí es donde ingresa la señal a través del circuito, obviamente tiene un filtro, un capacitor de 100 nanofaradios, usamos el LM4046, y después de esto pasa al conversor AM por las bobinas, y después al circuito amplificado. Excelente. Y vos, Germán, decirle el... Pues yo lo que le estaba por comentar es, en realidad, iba antes de lo de la demodulación, que es, digamos, las ventajas que tiene trabajar con esto, o sea, cuáles son las ventajas de trabajar con modulación de frecuencia respecto a las de amplitud modulada, que básicamente en eso se basa que aplicamos los filtros en este uso. O sea, ya sabemos que la mayoría de las cosas actualmente que tienen que ver con esto son con modulación de frecuencia. ¿Por qué? Básicamente porque tenemos mayor calidad de reproducción
como resultado, digamos, que se da, porque es casi inmune, digamos, a interferencias. Perdón, empezaron a hablar aquí en mi casa. No, tranquilo, no hay problema. Pasa que estoy en el comedor porque me llega muy mal la señal en mi pieza y si no me vengo acá se me corta todo. No se preocupe, no se preocupe. Se lo escucha muy bien. Adelante, Germán, sí. Bueno, como le decía, tiene una mayor calidad de reproducción porque básicamente es muy poco vulnerable por parte de agentes externos. Esto es parte que lo vamos a decir más adelante. Pero, digamos, al tener una mayor calidad, podemos utilizarla en emisión de, no sé, música en alta calidad, en video. Podemos utilizarlo, digamos, en varios campos que requieren de la fidelidad, ¿no es cierto? Tiene una menor potencia, digamos, perdón, requieren una menor potencia que las de amplitud modulada. Eso es algo no menor, digamos, es muy importante a la hora de tener en cuenta para el circuito, porque si requiere mayor potencia, estamos requiriendo más energía, otros componentes, digamos, o sea, deja de ser deficiente, deja de cumplir con que sea a un costo bajo y a una eficiencia máxima, digamos. Bueno, lo que dijimos de la vulnerabilidad de los agentes externos, básicamente es eso, que se ven mucho menos afectadas por ruidos o por señales externas, y es sumamente importante porque de esa manera podemos, bueno, digamos, una cosa lleva a la otra. Gracias a esto es que podemos tener alta fidelidad en cuanto a, no sé, esos ejemplos que pusimos, música, video, digamos, esa nos lleva la menor vulnerabilidad a tener una mayor calidad, ¿no es cierto? Y, bueno, el aumento en el ancho de banda de las señales moduladas en frecuencia, digamos. Eso es básicamente el motivo de por qué se utiliza FM y por qué elegimos, digamos, aplicar los filtros a esto, que es de un uso común, digamos. Tampoco nos íbamos a poner a inventar la rueda. Tal cual. Muy bien. Así Claro, que bueno, acá tenemos... Sí. En la etapa de amplificación que explicaba Axel, que ahí se produce la detección de la envuelta, ahí se necesita utilizar un filtro pasabajo para recuperar la señal modulante, que es la señal que lleva la información que a nosotros nos interesa transmitir. Muy bien, muy bien. La frecuencia de la modulante, ¿entre cuánto va? ¿Qué ancho de banda? Acá nosotros estuvimos utilizando 100 Hz. Bien. Claro, la frecuencia de Perfecto. corte llega a 100 Hz directamente. Bien. Utilizamos Bueno, el 0 a acá 100. tenemos un poco... Sí. Bueno, Bueno, explica. acá tenemos un poco, una vez que, bueno, obviamente acá como pudo ver, este circuito lo armamos en Proteus, lo simulamos ahí, y acá, por ejemplo, tenemos algunas de las imágenes que obtuvimos con el osciloscopio. Dicho sea de paso, en el laboratorio, en los laboratorios que estuvimos haciendo en los últimos días, estuvimos haciendo un poco esto en la vida real. Los resultados son obviamente menos ideales, ¿no es cierto? En el programa no hay ningún problema con el proto, con la tierra, con nada. Funciona todo perfecto. Y en la realidad es algo diferente. Tuvimos bastantes problemas para hacer, para visualizar, por ejemplo, la señal portadora, que está ya modulada en frecuencia, y la modulante. Es más fácil en el Proteus que en la vida real, pero bueno, de eso se trata. Bueno, como dije, tenemos la señal modulante, tenemos la señal portadora ya modulada, tenemos la señal transformada de frecuencia modulada, amplitud modulada, y la salida del detector, digamos, que es un poco, acá se refleja todo lo que estuvieron explicando los chicos de este circuito, ¿no es cierto? El funcionamiento y eso. Y algo muy, muy bueno, profe, sobre esto, investigando, vi que con un filtro pasabajo y con un oscilador de filtros, o sea, cualquier oscilador podemos hacer, ¿vio el efecto guagua de las guitarras? Sí. Con esas dos cosas podemos utilizarlos. ¿Por qué? Porque transforma la señal y el oscilador lo que hace es que capta cierta frecuencia, entonces esta la distorsiona y se apaga, entonces da ese efecto como guau, 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 guau. Es que está muy bueno. Después lo queríamos hacer, pero... Excelente, excelente.
Muy bien, muy bien. Realmente, esto hace ver que lo que vemos de forma tan tediosa, ¿no? Matemáticamente, es de aplicación muy, muy simple, sencilla y eficaz en nuestra vida, ¿no? Tal cual. O sea, eso es lo que decíamos. La aplicación, al fin y al cabo, no hay que crear un problema para tener un ejemplo donde aplicarlo. Están en la vida real las cosas. Y no sé si alguno de los chicos quiere explicar un poco. Estos fueron los filtros que fuimos utilizando. El RC y el LR. Tenemos un respectivo gráfico donde vemos la respuesta en frecuencia. Estas fueron las fórmulas que utilizamos. Sencillas como lo que veníamos haciendo, digamos. La Todo R lo de que han paso visto bajo. en el tema de un Claro, bode lo ven ahí. Exactamente. Ven aplicamos toda Exactamente. la la respuesta en teoría y frecuencia. sí, Claro, el K constante. Bueno, acá nosotros estamos suponiendo una resistencia, ¿no es cierto? Estamos asignándola de forma totalmente arbitraria porque, bueno, se trataba de un caso hipotético, justamente. Esto fue lo que elegimos. Acá hay algunos de los cálculos, o sea, este fue el cálculo definitivo. Eh, acá, acá tenemos, bueno, los filtros activos. Acá está simulado en Proteus, también la respuesta en frecuencia. Eh, obviamente acá también nos encontramos con ventaja, ¿no es cierto? En cuanto a filtros activos. Bueno, acá tenemos el de Butterworth. Eh, ¿Cuáles son, digamos, una ventaja significativa de los activos? Es que no tienen instancias en los circuitos. Digamos, es una ventaja porque es difícil de conseguir esto, diseñarlo, y de esta manera evitamos, digamos, inductancias que puedan alterar el funcionamiento del circuito. Sin inductancia Este, lo pueden hacer. ¿Qué otra ventaja adop- tiene el activo? y eh, que nosotros cuando calculamos nos dio una bobina para colocar una bobina de como 10 milihenry, no, claro, 10 Henry 15, y 15. 15. 15. Y bueno, usando la parte activa, nosotros suprimimos esto porque imagínense hacer una bobina de 15 Henry, es como que va a ser así una bobina. Y bueno, eso lo que ayudó a eso. Y además Claro. justamente de evitar el tema de las inductancias, bueno, puede manejar la ganancia, es decir, puede tener Se ganancia, adapta ¿no? mejor las impedancias. Claro, puede tener ganancia en la señal directamente. Puede, puede amplificar la señal, es decir, tener una ganancia determinada, cosa que en los filtros, en cualquiera de las formas, ya sea en la teoría tradicional o moderna de filtro, estamos viendo que no atenúe, que atenúe lo menos posible, ¿no? Claro. No hablábamos de ganancia o de amplificación. Al Bueno, meterle uno, otra cosa no menos importante, esto que hablábamos hace un rato, de cuestiones de costo. Para crear un activo, los componentes no son caros, digamos. O sea, claro, y al encima poder generar un filtro activo con un bajo costo, podemos también tener presente la característica de que si nosotros queremos crear un filtro complejo, podemos hacerlo colocando en cascada varios filtros y vamos a tener un resultado similar. Entonces es como que son varias las ventajas, no es una sola. O sea, son varios frentes en totalmente. los cuales es bastante conveniente utilizarlos. La ganancia total es el producto de la ganancia de cada etapa, así que realmente hay una ventaja muy importante con respecto a la ganancia. Y tienen en cuenta que un operacional tiene una impedancia de entrada elevadísima, ¿no? Y la de salida muy pequeñita casi. Entonces, eso lo hace sumamente ventajoso. Excelente, muchachos. ¿Mm? Bueno, y ahí el Listo. último tenemos, como para terminar, un pequeño gráfico. Si bien se ve que no es perfecto, así como en el Proteus hay cosas que son ideales, hay otras que no tanto. Tenemos el resultado, digamos, de la respuesta del circuito posterior a la aplicación del filtro paso bajos en la salida. Eso es lo que nos muestra esta última imagen.
No es bien. perfecto, pero se asemeja muchísimo al resultado que queremos obtener, que estábamos buscando. Excelente, excelente. ¿Eh? La verdad es que uno se lleva sorpresas cuando, ¿no? No sé si les resulta, eh, primero les voy a pedir la presentación, que la compartan, ¿saben? Ahí al grupo. Sin Sí, ningún nos, problema. Más que todo para, por supuesto, con derecho de autor, para que las próximas generaciones que vengan vean los ejemplos, las analogías, los ejemplos que plantean ustedes. Y al final de cuentas es esto. Es decir, nos damos cuenta que profundizamos mucho nosotros en la teoría, en el modelo circuital. No sé si se han dado cuenta, ¿no? Hasta dónde afinamos nosotros el tema de los cálculos, del diseño de los circuitos, lo normalizamos. Y hemos visto un proceso a lo largo de la materia que se llama síntesis, donde sintetizamos de acuerdo al requerimiento, ¿no? Del dispositivo, el circuito, le damos valores, y es ahí donde entra a tallar lo que habla Germán, que bueno, esa es la diferencia, ¿no?, de sintetizar y diseñar. Es decir, el diseño, para que sea ejecutable, realmente tenemos que contemplar cuestiones reales, ¿no? Donde entran a tallar las tolerancias que tienen los componentes, si no hay, como decía usted, si no hay una buena puesta a tierra, que es muy común, ¿no? Acá en todas las cuestiones. Entonces tenemos alteraciones que tenemos que perfeccionar, ¿no? Esa es la diferencia entre sintetizar y hacer un diseño exitoso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hay una puesta a punto que requiere cualquier diseño del circuito, que obviamente lo tenemos que ajustar a la realidad, ¿no? A la práctica y todo eso. ¿Mm? Eso es lo único que podemos acotar. Y bueno, ustedes eso lo ven obviamente en otras materias, y que es importante. El trabajo del ingeniero es eso, detectar el problema, ver una posible solución, y la solución fundamentada en un modelo matemático. Ustedes, como especialistas en circuitos, están en condiciones de aplicar un modelo, resolver, sintetizar o diseñar un circuito para determinados requerimientos. Está muy bien, ¿eh? Muy bien, muchachos. ¿Eh? Me Y gracias, gusta bueno, y profe. como le explicó Axel, eso que él estuvo averiguando del tema del guaguas para la viola, los dos somos músicos, entonces nos interesa mucho todo ese tema. Tuvimos digamos, nos surgió la inquietud y las ganas de poder hacerlo con algo más, no sé si profundo, pero diferente, y al final, bueno, como Axel estuvo operado, como Natal se accidentó, optamos por algo simple, pero que sea contundente como esto. Pero bueno, o sea, yo creo que el objetivo de la consigna, profe, que nos pidió, fue mucho más allá de lo que creíamos que íbamos a hacer, digamos. Nosotros pensamos que era un trabajo práctico más, y después de hacerlo nos quedamos con la pica, digamos, de hacer otras cosas o de investigarlo. Al fin y al cabo, los filtros no son algo complejo, y es algo sumamente importante y dinámico. Y nos quedó Bueno, eso, digamos, las ganas de poder ver dónde más se podría aplicar y qué hacer. el objetivo es eso, de que vean que realmente el alcance que puede tener los conocimientos que ustedes incorporan, por ahí les resuelven el problema a alguien que realmente está necesitando una solución, ¿no? Y esa es nuestra labor. Así que desde ya, los felicito, está muy bien elegido el ejemplo. Uno siempre cuando nos comparamos así con otros países, tendemos a deprimirnos, pero yo les comento algo. Argentina siempre ha tenido un potencial grandísimo. A mí me tocó en la época que está de la misma edad de ustedes, que estábamos en los últimos años, estaba haciendo una pasantía en una empresa llamada Edinec,
una empresa cordobesa, Edinen, que fabricaba justamente transmisores de FM y de AM. Por eso me gusta mucho el ejemplo de... Y era mi sueño, porque si para algo estudié electrónica, soñaba con diseñar en un laboratorio, hacer diseños, prototipos, dispositivos, y en esa pasantía tuve la suerte de trabajar junto al dueño, que era el único que estaba en el laboratorio, y después era una planta como de 60 personas, donde hacían el montaje, todo, de los equipos. Cuando en el año que me voy a recibir, se ocurre el famoso milagro japonés, que a ustedes les comenté de que Japón se pasa a ser primera potencia económica mundial porque invade con todos sus productos todo el planeta. Sucumbieron las más grandes empresas, la industria automotriz en Estados Unidos, les podía nombrar. Imagínense acá en Argentina empezaron a entrar transmisores, receptores, marca Yaesu, ¿no? Y lo primero que hicimos nosotros es ver cuál era la diferencia entre nuestro diseño y el equipo japonés, ¿no? Y el tema era, claro, la excelencia, esa cultura de la calidad que es la que tenemos que trabajar. Veíamos una plaqueta de la misma tecnología, es decir, pero con una terminación, un grado de terminación impecable. Y el problema que teníamos los mismos diseños, pero ellos trabajaban con la variabilidad, es decir, trabajaban con tolerancias mucho más chicas. En ese momento las resistencias nuestras eran más o menos 20%, ¿se acuerdan? En esa época. Y ellos ya trabajaban con tolerancias más o menos 0,5%. ¿Entienden? Entonces, o sea, lo que para nosotros en un diseño era 100 ohms, en realidad podía ser 120 u 80 ohms, ¿no? Y ellos estaban alrededor de los 100 ohms. ¿Se entiende? Entonces, ahí vimos realmente en qué tenemos que trabajar nosotros para mejorar. Nos sobra ingenio, inteligencia, ¿sí? Nos hace falta esa cultura de la calidad que realmente la tenemos que trabajar, ¿no? Así que, muy bien, muchachos, excelente, ¿eh? Excelente. No se Bueno, olviden profe, de muchas compartir el gracias. trabajo. Sí, ya se lo enviamos. Yo anoté los nombres de los dos grupos porque después con Carlos les voy a pasar les voy a comentar que con motivo de esta presentación les mando unas notas que un poco para que puedan promediar en caso que necesiten ayuda por ahí en el práctico, ¿no? Para promocionar o todo les sirva, ¿sabes? Así que, bueno, puede llegar a ser un salvavidas, ¿eh? Así que, bueno, los felicito, ¿eh? Los Listo, felicito. profe. Gracias. Bien, profe, ahora en unos minutitos se lo envío al correo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y yo, la clase, una vez que, pásenme después el link de la grabación, ustedes apenas la puedan ver, porque yo la subo en el curso que estamos haciendo en UTN, ¿saben? Así que se van a hacer famosos junto con sus compañeros ustedes. Está bien, profe. Bueno, ¿qué nos podemos ir, profe, o seguimos con la Sí, clase? señor. Ah, No, bueno, no, listo. ya arrancamos la clase que viene con filtros activos y digitales, ¿sabes? De 10. Bueno, Así que listo. bueno, les agradezco muchísimo Gracias la a usted, profe. presentación. Vamos a dejar de grabar.